En este episodio vamos a escuchar un ensayo sobre Plotino y la psicología, realizado por Enrique Eskenazi. Creo que se nace platónico, como pueden nacerse ateo, materialista, etc. Insondable misterio de las elecciones preexistenciales. Henri Corbin. El neoplatonismo puede considerarse no sólo como una escuela filosófica o un cuerpo de doctrina, sino, ante todo, como una actitud psicológica, una actitud arquetipal. Marsilio Ficino, artífice del florecimiento del neoplatonismo durante el Renacimiento, proporcionó una espléndida imagen de esta actitud al comparar al hombre con aquel pájaro que, aún volando, cree arrastrarse porque ve su sombra deslizarse sobre la tierra. Por lo tanto, añade en su epístola Ad hominum genus, por lo tanto, deja atrás los estrechos límites de esta sombra, regresa a ti mismo, pues así regresarás a la amplitud. Los estrechos límites de esta sombra no son ni más ni menos que la identificación con una realidad externa, con el mundo físico y con el ámbito de las conductas y las manifestaciones aprehensibles en términos de coordenadas espaciales y temporales, es decir, el materialismo. En este mismo sentido, aquel otro gran neoplatónico que fue Giordano Bruno escribió en su De Magia que el alma no está encerrada en el cuerpo, esto es, no está circunscrita por el cuerpo, sino delimitada solamente a fin de poder desplegar según el cuerpo y en el cuerpo los actos segundos, que, como efectos, vestigios y sombras, de ella proceden. Y en su sugestivo De Umbri Idearum, sobre las sombras de las ideas, afirmó que no dormirás si de la observación de las sombras físicas procedes a una consideración proporcional de las sombras ideales. En un tiempo como el nuestro, dominado por el materialismo, en el que los fenómenos psíquicos tienden a explicarse en términos de soma, cerebro, terminales nerviosas, etc., y de physis, biología, química, o de polis, sociología, familia, educación, género, cultura, economía, política, etc., en un tiempo como el nuestro, dominado por el materialismo, resulta saludable volverse a la visión neoplatónica que, ya desde sus orígenes con Plotino, coloca al alma como punto de partida de todas sus reflexiones y en el centro mismo de la realidad. No hay que pensar que el alma sea de tal condición que asuma la naturaleza de cualquier afección venida del exterior, sin tener ella sola, de todos los seres, una naturaleza propia. No, sino que es menester que ella, mucho antes que las demás cosas, como quien tiene categoría de primero, arqué, posea una serie
de potencias, dinamis, propias. Esta aguda percepción de la exterioridad, la physis, como reflejo y expresión de la psique, de modo que lo espacial, lo físico, lo externo, despliega de manera explícita lo intangible, lo psíquico, que es su fundamento y su sostén, es lo que justifica la afirmación plotiniana, repetida por Ficino y por Bruno, de que el cuerpo está en el alma y no viceversa. Entonces, ¿cómo es que todos dicen que el alma está en el cuerpo? Pues porque el alma no es visible y el cuerpo, en cambio, sí lo es. Al ver, pues, el cuerpo y darnos cuenta de que es un ser animado, porque se mueve y siente, decimos que es él quien tiene alma, de donde podemos concluir lógicamente que el alma está en el cuerpo mismo. Pero si el alma fuera una cosa visible y sensible, poseída de vida por todas partes y coextendida hasta los límites extremos de cuerpo, no diríamos que el alma está en el cuerpo, sino que lo accesorio está en lo principal, lo cohesionado en lo cohesionante y lo pasajero en lo permanente. Era usual en la tradición neoplatónica considerar sinónimos las expresiones hyle, materia, soma, cuerpo, y génesis, mundo del devenir fenoménico. Jámblico las alude con las expresiones de Hades y de Hécate, y también como Circe. Circe, la encantadora que retiene seducido a Ulises en el viaje de regreso a su reino, fue así una imagen fundamental de las trampas y enganches materiales que asedian al viajero en el retorno a su patria querida, como escribió Homero y resaltó el mismo Plotino. Plotino, que vivió desde el 205 hasta el 270 después de Cristo, es considerado el fundador de la escuela neoplatónica, que tanto influirá, entre otros, sobre los ya mencionados Marsilio Ficino y Giordano Bruno. Más considerado en las facultades de filosofía que en las de psicología, su pensamiento es, sin embargo, enormemente psicológico, como puede constatarse ya en las primeras frases de sus Eneadas. Placer y dolor, temor y coraje, deseo y aversión. ¿A dónde se asientan estos afectos y experiencias? A lo que añade pocas líneas más abajo: esta primera investigación nos obliga a considerar desde el comienzo la naturaleza del alma. Como es natural, en las escuelas de filosofía se suele poner el acento en la concepción espiritual, metafísica y teológica de Plotino, con lo que suele pasar en segundo plano su originalidad como psicólogo. Excepcional y recomendable es la obra de Thomas Whitaker, que ya en su estudio sobre el neoplatonismo escribió: cuando los libros de Plotino se leen en orden cronológico, se vuelve particularmente evidente el punto de partida psicológico del sistema. Las principales posiciones acerca del alma son las primeras en la serie.
Después de la psicología vendrá la metafísica, luego, en sucesión, la cosmología, la estética y la ética. Más penoso aún es su casi total desconocimiento por parte de los psicólogos, que aún aspiran a una psicología como ciencia, basada en los estrechos presupuestos materialistas del siglo XIX, esto es, un estudio al servicio de Circe. Es por ello que no encontraremos demasiadas referencias al alma en los libros de psicología, que dedican más espacio a estudiar supuestos hechos y datos, tales como los actos reflejos, umbrales de percepción, recurrencias estadísticas, es decir, a la sombra del pájaro ficiniano. Esto es lo que ha sido denunciado como una psicología sin alma, que habiendo perdido el alma, llamada Afrodita por Plotino, también ha perdido el Eros. Hoy por hoy no podemos comprender el lenguaje del alma recurriendo a los libros de psicología académica, sino aprendiendo a leer cualquier libro psicológicamente. Y una lectura tal es lo que reclama la obra de Plotino, que por otra parte puede resultar enormemente instructiva para reconocer los temibles presupuestos sobre los que se basa la visión imperante de la psique, que intenta persuadir al pájaro de que no es sino idéntico a su sombra. No busques, por tanto, con ojos mortales, según el dicho, ni creas que es visible, tal y como alguien podría estimar que lo son todas las cosas sensibles, teniendo a las cuales por reales suprimen la máxima realidad. Porque las cosas reputadas por más reales son las menos reales, y lo dotado de magnitud es menor. Así que debes opinar a la inversa. Plotino ofrece, en mi opinión, los mejores argumentos contra el materialismo, que en su tiempo estaba representado por la filosofía estoica o la escuela epicúrea. Mientras los estoicos suponían que el alma era una especie de vapor que permeaba el cuerpo, los epicúreos sostenían que la psique era una combinación de átomos. El pensamiento de Plotino es una de las más notables defensas y justificaciones de la realidad incorporal, que tanto impacto ejerció más tarde sobre San Agustín. Es absurdo que el alma sea un estado de la materia y posterior a ella. Entonces, ¿de dónde le viene la animación a la materia? ¿De dónde, en absoluto, la existencia del alma? ¿Cómo es que la materia unas veces se transforma en cuerpos y otras, parte de ella, se transforma en alma? Porque si la forma adviene de otra parte, por el advenimiento de una cualidad a la materia, en modo alguno se originará un alma, sino cuerpos inanimados. Pero si hay algo que modela la materia y la convierte en alma, síguese que antes que el alma originada existirá el alma originadora. Esto es, toda animación, recordando que ánima es la expresión latina por psique, toda animación de la materia
supone ya una potencia animadora, o por decirlo de otra manera, la imaginación de la materia, y toda afirmación acerca de lo material es un acto de la imaginación. La imaginación de la materia presupone una potencia imaginativa que no es sino la psique misma. Plotino alude con humor a la necesaria prioridad lógica de la inteligencia sobre la materia. Y si responden que ellos captan la materia con la inteligencia, sí que es extraña esta inteligencia que cede a la materia la primacía y atribuye el ser a ella y no a sí misma. Si, pues, la inteligencia no es ser para ellos, ¿cómo puede ser fidedigna cuando habla de realidades más importantes que ella, con las que no está emparentada en modo alguno? Se manifiesta así la aguda conciencia plotiniana de que el universo, tal como lo concibe el naturalismo, le debe más al intelecto de lo que el naturalista está dispuesto a admitir. El naturalista no está describiendo lo que percibe, sino inevitablemente interpretándolo, trasladando impresiones al lenguaje del pensamiento humano. No es sorprendente entonces que Plotino compare a los materialistas con unos pájaros pesados que apenas pueden despegar del suelo, lo cual evoca la imagen ficiniana. El mundo, tal como lo conoce la ciencia, es una visión abstracta del mundo real o espiritual. Es una síntesis basada en las leyes de la naturaleza externalizadas por la imaginación, como si existieran independientemente de la inteligencia. Al construir este mundo, la mente inhibe deliberadamente todos los juicios cualitativos y trata la realidad como algo mensurable y ponderable. Aún así, comporta mucho que no pertenece a la materia y que, ciertamente, no es percibido por los sentidos. El materialismo tendría que cometer suicidio, como teoría, mucho antes de llegar a los átomos o electrones con los que profesa tratar. William Ralph. Pero si lo anímico no puede reducirse a lo material, la pregunta de ¿dónde está el alma? Carece propiamente de sentido, dado que su espacio propio no es un espacio físico, sino un espacio imaginal. De modo que podría afirmarse que el alma está en todas partes y en ninguna. En este sentido, no es el alma la que está en el cerebro, sino más bien es el cerebro que está en el alma, es decir, en la imaginación. La captación de este espacio imaginal requiere mirar con otros ojos que los del cuerpo, con una visión interior, y aprender a moverse por otros espacios que el meramente físico. El que se aferre solo a los cuerpos bellos y no los suelte, se anegará no en cuerpo, sino en alma, en las profundidades tenebrosas y desapacibles para el espíritu, donde, permaneciendo ciego en el Hades, estará acá y allá en compañía de las sombras. Huyamos, pues, a la patria querida,
podría exhortarnos alguien con mayor verdad. ¿Y qué huida es esa? ¿Y cómo es? Zarparemos, como cuenta el poeta, con enigmática expresión, creo yo. Zarparemos, como lo hizo Ulises, abandonando a la maga Circe o a Calipso, disgustado de haberse quedado, pese a los placeres de que disfrutaba, a través de la vista y a la gran belleza sensible con que se unía. Pues bien, la patria nuestra es aquella de la que partimos. ¿Y qué viaje es ese? ¿Qué huida es esa? No hay que realizarla a pie. Los pies nos llevan siempre de una tierra a otra. Tampoco debes aprestarte un carruaje de caballos o una embarcación, sino que debes prescindir de todos esos medios y no poner la mirada en ellos. Antes bien, como cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen, pero pocos usan. ¿Y qué es lo que ve aquella vista interior? Recién despierta, no puede mirar del todo las cosas brillantes. Hay que acostumbrar, pues, al alma a mirar por sí misma. Plotino ha sido considerado el descubridor de lo inconsciente. Dodds afirma que Plotino fue el primero en reconocer que el psiquismo humano incluye sensaciones, deseos y tendencias de las que normalmente no tiene conciencia el individuo. Plotino ha sido considerado el descubridor de lo inconsciente, si bien hay que tener cuidado en no identificar este inconsciente con lo opuesto a ego-consciencia. En efecto, como bien dice Geo Gegan, lo que hoy llamamos autoconsciencia es lo que Plotino hubiera llamado desatención. Geo Gegan escribe que la raíz de nuestra actitud, a diferencia de Plotino, yace en nuestra predilección por atribuir importancia primaria al ego abstracto. Este concepto implica la rígida oposición de ego y no ego, el supuesto de que el ego es a la vez uno mismo y una propiedad de uno. Por el contrario, Plotino indica que hay un mutuo intercambio entre sujeto y objeto en el nivel psíquico, para no mencionar una total falta de barreras en el reino no ético. En segundo lugar, la consciencia se acrecienta a medida de que el individuo aspira a la unidad y la universalidad. En tercer lugar, en Plotino no hay trazas de lo que ha llegado a ser una pesada herencia del pensamiento occidental, la noción propietaria de mismidad. Mientras Plotino sostiene que la individualidad es un hecho, la pregunta de si es mi yo el que está allí carece de sentido para él. El hombre es potencialmente todas las cosas, y las clasificaciones de Plotino de él como doble o triple deben considerarse como fluidas heurísticamente. Para Plotino no hay un solo nivel del yo, y correspondientemente tampoco hay un solo nivel de inconsciencia. No todo cuanto hay en el alma es ya, por eso, perceptible conscientemente, sino que llega a nosotros cuando nos entra en la atención.
Ahora bien, cuando una actividad del alma se ejerce sin comunicarse con la consciencia, esta actividad no llega al alma total. Se sigue por ello que nosotros no sabemos nada de esta actividad, puesto que nosotros estamos ligados con la consciencia y que nosotros no somos una parte del alma, sino el alma total. Nuestra consciencia superficial es sólo uno de diversos niveles de consciencia, aquel en el que está fijada la atención. Pero en cuanto esta atención se desplaza a otro plano de consciencia, podemos entonces hablar de otro nosotros y de otra experiencia de realidad. El alma plotiniana es un continuo que se extiende desde la cumbre de la psique, cuya actividad es continua intuición espiritual, pasando por el yo empírico usual hasta su imagen, su rastro en el organismo. Y el yo es un foco fluctuante de consciencia. El estar presente a un plano de realidad es, simultáneamente, estar ausente a otros. Podría afirmarse que los diversos planos corresponden a diversas densidades, siendo el más denso justamente aquel en que la consciencia está vuelta hacia el cuerpo, la realidad concreta, la physis. En tanto el foco ilumina este ámbito, está ausente justamente para los otros planos de mayor ligereza y transparencia. Es así que uno, nosotros, se vuelve justamente aquello que atiende. Es así que uno se vuelve justamente aquello que atiende, de la misma manera que uno es y se hace aquello que recuerda. El alma es ella misma por la imaginación, no por el hecho de tenerla, sino en función de la clase de cosas que ve y de la clase de disposición en que se encuentra. Y si lo que ve son las cosas sensibles, desciende a una profundidad proporcional a la cantidad de ellas que ve. Porque como contiene todas las cosas de un mundo secundario y no tan perfecto, por eso se hace todas las cosas. Así pues, si se mueve hacia allá, ve incluso al bien a través de la inteligencia, mas si el alma se entrega a las cosas de abajo, obtiene lo que desea en correspondencia con lo que recuerda y con lo que imagina. A los diversos niveles corresponden diversos hombres. Desde ya, no somos solo uno, sino que el hombre es muchos. La consciencia puede asociarse con una u otra de estas partes. El nosotros toma su identidad del nivel de actividad en el que está actuando, de modo que se mueve por el alma, habiendo consciencia ahora en un nivel, ahora en otro. En mis clases he ofrecido el ejemplo de un ascensor que puede desplazarse desde el sótano hasta la azotea. A cada instante uno está en la planta en la que está el ascensor. Solo hay una objeción para este ejemplo, y es que para ser fiel a Plotino
habría que imaginar que en cada piso no solo cambia el panorama, sino también el viajero en el ascensor. A medida que se asciende, se transparentan e interpenetran el paisaje y el viajero, hasta que llegan a ser uno y el mismo, transparentándose a sí mismos. Si domina la parte del alma que está en la región sensible, mejor dicho, si se deja dominar y perturbar, no nos permite tener conciencia de lo que contempla la parte superior del alma, porque el objeto inteligido no nos llega a nosotros sino cuando baja y llega a nuestra conciencia. En efecto, no todo lo que sucede en cualquier parte del alma lo conocemos antes de que llegue al alma entera. Las almas particulares, aunque también ellas poseen su elemento descollante, no obstante, están ocupadas en percibir con la percepción sensible muchas cosas que son ajenas a su naturaleza y que las afligen y perturban, porque el objeto de que cuidan es una parte, y una parte deficiente y rodeada de muchas cosas ajenas a ella, y porque las cosas que le apetecen son muchas. Con todo, hay otra parte en el alma cuyo modo de vida es semejante a su modo de ser. Aunque Plotino atribuye al alma la categoría de sustancia, hipóstasis, una lectura detenida de sus Eneadas confirma la afirmación de Émile Brehier cuando escribió que para Plotino el alma es un impulso y un movimiento, más aún que una cosa. O de acuerdo con Inge, el alma es una viajera a través de todos los campos de la existencia, o una viajera del mundo metafísico. De la misma manera, la identidad psicológica no es sino un modo de presencia. Uno es y se hace aquello para lo que uno está presente. Plotino no admite un punto de apoyo fijo de autoconciencia como centro de nuestro mundo y nuestras actividades. Nosotros somos potencialmente todas las cosas. De modo que el pensamiento y la imaginación, y también, como veremos, la memoria, suponen y condicionan la dimensión a la que uno se hace presente y que, por ello mismo, se presenta ante uno. Mientras más exterior y superficial es esta presencia, más encubre una profunda ausencia que, paradójicamente, va acompañada de una mayor autoconciencia, o sea, un aumento del sentido del yo junto a una débil vinculación con el objeto. Aún aquí, cuando uno contempla y contempla con suma claridad, no reflexiona entonces intelectivamente sobre sí mismo. Bien es verdad que se posee a sí mismo, pero su actividad está vuelta al objeto, y él mismo se transforma en el objeto, ofreciéndose a él como material, conformándose a imagen de lo que contempla, y siendo entonces él mismo en potencia. Las diversas almas miran
diversos objetos y son y se vuelven precisamente aquello que miran. Plotino insiste en que atender significa estar presente a, o sea, tender a. La autoconciencia, el sentimiento de yo, es siempre una falta de atención y por lo tanto señal de una débil presencia, una manera de no estar presente o tendiendo a con suficiente amor. Así nos recuerda Plotino, cuando uno lee un libro atentamente, uno no advierte que está leyendo, y en el momento en que se advierte que se está leyendo, entonces ya no se está presente a la lectura. Probablemente la misma comprensión subyace a la reflexión de Simone Weil, cuando escribió: la alegría perfecta excluye el sentimiento mismo de la alegría, pues en el alma colmada por el objeto no hay rincón disponible para decir yo. Debo retirarme para que Dios pueda entrar en contacto con los seres que el azar pone en mi camino y que Él ama. Mi presencia es indiscreta, como si me encontrara entre dos amantes o dos amigos. No soy la joven que espera a su novio, sino el tercero inoportuno que está con los novios y debe irse para que puedan estar verdaderamente juntos. La relación entre Plotino y Simone Weil no es casual, ya que en ambos pensamientos no sólo lo anímico es central, sino también la elaboración de los temas de la presencia y la atención. De modo que, como bien hace notar Hillman, lo que actualmente llamamos ego-consciencia, el nivel cotidiano de acciones habituales en el reino de la physis, o la percepción natural sensible, es para Plotino el nivel más bajo de actividad y, en verdad, una especie de inconsciencia. Desde este punto de vista, la psicología contemporánea ha puesto la psique patas arriba. La psicología del desarrollo del yo y del fortalecimiento del ego fracasa porque conduce a menos consciencia en lugar de más.